Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por el espacio. El presidente de la República prácticamente cantó play y pues los diferentes actores del sistema económico y político de la República Dominicana están atentos a la reforma a la Constitución que se introdujo a través del Poder Ejecutivo, y pues todo esto ha traído cierta incertidumbre y sobre todo interrogante. Y la noche de hoy vamos a conversar con don Natanael Concepción, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, para saber de parte de ese colectivo cuál es su opinión con relación a estas introducciones que se quiere hacer a la Carta Magna. Don Natanael, buenas noches, bienvenido. Bueno, un placer estar con ambos, queridos amigos, y con su audiencia, que teníamos un tiempo, ciertamente, como me reclamaban, que no nos encontrábamos, así que es un honor estar. Bueno, desde la Fuerza del Pueblo, tal y como ha planteado el presidente Fernández, nosotros tenemos, digamos, tres postulados esenciales sobre este tema constitucional. El primero es que vemos que es innecesario, porque no entendemos que no responde a una prioridad nacional. Viendo el escenario nacional, entendemos que es más prioritario la crisis de salud, el problema de los apagones, de la educación, de la escuela, y que además no hay una urgencia constitucional que resolver. O sea, ¿cuál es la urgencia o el problema constitucional que queremos resolver? No queda claro, por lo tanto, de la Fuerza del Pueblo se entiende que no es una prioridad. Segundo, de la Fuerza del Pueblo se entiende que una reforma como la que se plantea requiere de un referéndum, y nos preocupa que no hay ni una ley de referéndum aprobada, ni en los planteamientos que hace el Ejecutivo está previsto el tema del referéndum. ¿Por qué entendemos que se requiere un referéndum? Porque así lo establece el 272 de la Constitución, cuando habla de que cuando una reforma toca sobre derechos fundamentales, como lo es elegir y ser elegido, y cuando toca sobre la forma en que se reforma la Constitución, como lo es cuando en la propuesta se pone una cláusula pétrea que modifica la forma de o limita la forma de reforma constitucional, se entiende a la luz del 272 de la Constitución que esto requiere un referéndum. Nos preocupa que se plantee una reforma sin eso. Luego, el tercer aspecto que vemos tiene que ver ya con el contenido. Cuando vemos el contenido de la reforma, igualmente tenemos discrepancias. La primera discrepancia sería con el mismo tema de la necesidad de poner, reiterar el candado existente. Para nosotros es claro que ya es 2 periodos y nunca más. Si se quiere poner un candado, para nosotros ese candado era simplemente aprobar la ley de referéndum y hacer que cualquier consulta de este tipo tenga que ir a referéndum. Eso era un candado que no implicaba una reforma constitucional. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay y había y hay una alternativa, que es el tema de la vía del referéndum, como una alternativa para reforzar, si se quiere, el candado existente que ya existe. El mejor candado que nosotros vemos en este momento es no tocar la Constitución. Ese sería para nosotros el candado ideal. Segundo, en lo que tiene que ver con la reducción de los legisladores, aunque hay sectores de la opinión pública que resulta simpático, porque a veces hay legisladores que no tienen buena imagen y a veces la gente no comprende bien este error, hay que recordar que la Cámara de Diputados es el órgano más plural, es donde están la mayor cantidad de partidos. Y lo segundo es que la propuesta no especifica lo siguiente: ¿a qué zonas es que le vamos a quitar diputados? ¿De dónde es que vamos a hacer la reducción? Nosotros queremos entender bien cuáles son las provincias, las zonas electorales, la demarcación electoral de las cuales se va a recortar legisladores. Eso no lo explica la propuesta. El otro aspecto que tiene que ver con el Ministerio Público, sobre todo con lo que tiene que ver con el procurador, creemos que, además de lo que ya el presidente Fernández explicó en su artículo y en su rueda de prensa, hay un artículo muy interesante de Andy Dawar, que no es sospechoso de ser miembro de la Fuerza del Pueblo, ¿no? Andy hace un estudio muy interesante sobre cómo se designan los procuradores en el mundo. Y oh sorpresa, el resultado del estudio de Andy y sus investigadores, no de la Fuerza del Pueblo, dice que el 89% de los países, es decir, 129 países, lo nombra el presidente. Y que en esos países que componen ese 89% del universo de los estados existentes en este momento en la comunidad internacional, en esos países específicamente donde hay los mayores índices de transparencia y los mayores índices de combate a la percepción de la corrupción, comenzando por Estados Unidos y por todos los demás países que siguen ese sistema. Y en contraste, Andy dice que solo 3 países, solo 3,
tienen el modelo que se está planteando introducir, que es el nombramiento a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Y dentro de esos 3 países están Camboya y Perú. Pues ya ustedes saben que nosotros tomemos modelo a Camboya y que tomemos a Perú en el tema de estabilidad política no es un modelo, todo lo contrario. Perú ahora mismo en América Latina es un modelo de inestabilidad política, no de estabilidad política. Entonces, por eso nos preocupa el cambio de modelo, porque la experiencia incluso internacional no avala el cambio de modelo. Y luego, ¿en qué cambiaría en la práctica? Porque a través del nombramiento del Consejo, el Consejo va a decidir sobre una propuesta que, según lo que dice el proyecto de reforma, es una propuesta que haría el presidente, o sea, que haría el propio presidente. En un Consejo donde hasta ahora no conozco ningún caso de un Consejo Nacional de la Magistratura en la que se haya derrotado una posición de un presidente de la República. Entonces, por lo tanto, se elegiría al final al que proponga el presidente. Por eso entendemos que no amerita una reforma ese punto. Luego, en el proyecto de reforma, en el considerando quinto y en el artículo 2b del proyecto de reforma, en el considerando quinto se habla de que el proyecto busca reforzar la independencia. Y en el artículo 2b del proyecto de reforma se habla de que el proyecto busca consolidar la autonomía del Ministerio Público. Por lo tanto, si pretende reforzar y consolidar, reconoce que hay una independencia. Y en efecto la hay, porque a partir de la reforma del 2010 y de la ley de régimen del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, ambas promovidas bajo la gestión del presidente Fernández, se logró lo siguiente. Para que tengamos una idea, amigos televidentes y queridos amigos aquí. Miren, en el momento en el que el presidente Fernández llegó a la presidencia de la República, el presidente de la República nombraba jueces y fiscales. Cuando él salió de la presidencia de la República, por las reformas que él promovió, esa posibilidad no es posible para él ni para ningún presidente hoy. Eso fue una transformación. Eso fortaleció la independencia, eso fortaleció la institucionalidad. Y ese es el Ministerio Público que el actual gobierno ha encontrado. Y además, no se puede legislar. Lo que hay que lograr y lo que demuestra la experiencia es que lo que hay que buscar es un procurador idóneo. Idóneo en su capacidad y en su honestidad, en su prudencia y en su apego a la legalidad. Eso es lo que necesitamos. Y por lo tanto entendemos que eso tampoco amerita una reforma. Como ustedes pueden ver sobre los puntos de reforma propuestos, nosotros tenemos como partido discrepancia sobre el fondo de esos puntos, sobre la pertinencia de la reforma en sí y sobre la ausencia del referendo. Esa es nuestra posición. Yo creo que con relación a la Junta Electoral y la unificación de las elecciones, hemos visto que no hemos avanzado como sociedad. Se quiso instaurar el voto electrónico y todavía no hemos podido crear la confianza, tal vez tener los equipos, tener la logística, tener la instrumentación para poderlo hacer, pero sigue faltando esa gran confianza en que ustedes, los partidos políticos, que son los que intervienen dentro cada vez que hay elecciones, son ustedes los que van al ruedo, a ustedes que van a elegir los diferentes candidatos que van a postular. Sigue habiendo un grave problema al final cuando termine el escrutinio y la divulgación de los resultados. Hablamos fuera de cámara, lo tedioso que sería para la Junta Central Electoral cumplir con ese compromiso el día de, ya cuando se cierren las mesas de votaciones, cuando se cierren los colegios electorales, ¿cuándo se darán a conocer los resultados de cada uno de esos niveles de elección y la veracidad de los mismos y la confiabilidad de los mismos? Sí, bueno, digamos, la unificación de las elecciones plantea dificultades, no cabe duda. Una de ellas es esa, la que estás planteando, ¿no?, que tiene que ver con cómo se va a gestionar logísticamente el proceso, cómo eso se va a poder resolver al hacerlo todo junto, ¿no? Y tiene varios desafíos intrínsecos. Sin embargo, yo te debo decir que personalmente admito que una elección en febrero y otra en mayo es bastante complejo como nosotros lo tenemos actualmente. Esa es mi opinión, digamos, particular, no necesariamente la del partido. Pero aún así entendemos que, te insisto, la reforma no es pertinente y que además de eso plantea muchos desafíos para el órgano electoral y para el sistema, una unificación de las elecciones, teniendo que ver todo eso, teniendo que determinar el mismo día quién es un regidor, quién es un diputado, quién es un alcalde, quién es un director de distrito y quiénes son el presidente, senador y vicepresidente de la República. O sea, resulta complejo de gestionar el proceso electoral y quizás sea una prueba de estrés muy fuerte para el sistema. A veces lo que más conviene es la estabilidad constitucional y eso es algo que en República Dominicana no se ha logrado.
En los últimos años, cada administración que llega del 2002 para acá propone una reforma. Entonces, bueno, de alguna manera hay que tener un cierre de reforma. Y la idea que se hizo en el 2010 fue tratar de hacer una reforma amplia e integral que diera estabilidad a la norma constitucional. Y yo creo que si algo requiere la Constitución es esa estabilidad, y por eso seríamos partidarios de que en cualquier contexto ahora lo que convendría es dejar reposar el texto constitucional y hacer las leyes complementarias que están pendientes, que son más de 114 leyes. Sí, escúchame, Junior, porque se me surgió una pregunta, porque recientemente en estos días estaba viendo un programa de televisión de esos matutinos y vi que le formularon una pregunta al invitado y dice uno de los periodistas, no, es normal, porque es de la oposición y va a ir en contra siempre de lo que diga el gobierno. Y yo creo que esa no debe ser la razón. Creo que ustedes como partido, la Fuerza del Pueblo, en varias ocasiones han elogiado alguna decisión del presidente Luis Abinader. Así es. Y le han dicho lo positivo que es o que puede ser para el país. Y creo que en esta ocasión, que ustedes no piensen igual, no tiene que ser un asunto de oposición política. Sí, nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, porque eso indica que al país le irá bien, porque ellos son los que están encargados de dirigir al país. Ahora, nosotros también tenemos que jugar nuestro rol. Una oposición tiene que ser responsable y su trabajo justamente, como a veces los gobiernos se nutren de personas que le dan alabanzas por razones muy entendibles, la oposición le toca recordarle al gobierno lo que está pendiente, lo que no marcha bien, y también reconocer lo que marcha bien. Como usted dice, lo hemos sabido hacer. Digamos, y no tenemos ningún problema en hacerlo. Cuando vemos algo que es correcto, lo hacemos. En varios temas de postura del gobierno, nosotros hemos coincidido en temas de interés nacional con el gobierno, donde hay que defender el interés nacional, no hemos claudicado en eso. Y cuando el gobierno toma una buena decisión, no tenemos por qué nosotros no apoyarlo. Ahora, si nosotros lo que queremos es que justamente el gobierno lo haga mejor, porque eso beneficia al país. Y eso requiere que nosotros hagamos también nuestro rol y podamos señalar las cosas que entendemos. Mira, ahora qué es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno, que en vez de hacer una reforma constitucional, use su capital político y esa energía en resolver otros problemas más perentorios para el país. Eso es lo que le estamos diciendo. O sea que nuestro trabajo es tratar de, desde la oposición, contribuir a que las cosas vayan mejor. Más allá de la pertinencia o no de reformar la Constitución, porque a veces la pertinencia depende mucho más que de la coyuntura histórica que de la correlación de fuerza política, porque a lo mejor, salvo la reforma del 94, que fue producto de una crisis política, social importante, la que han surgido ha sido más producto de la voluntad política de quien tiene más correlación de fuerza en el momento. Más allá de eso, el tema de la presencia del procurador o de la Procuraduría General de la República, en la persona del procurador o procuradora, en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿crees válida la exclusión de esta figura del Consejo Nacional de la Magistratura? Particularmente entiendo que no, y me ha tocado estar, debo decir que he tenido el honor de estar desde el 2020 hasta la fecha como asesor legal del representante de la segunda mayoría en el Senado, que lo ha sido hasta el 16 de agosto el senador Bautista Rojas, Bauta. Y eso me permitió acompañar el proceso del Consejo. Y te puedo decir que la presencia del procurador es muy importante porque es uno de los actores que conoce el sistema de justicia y que además tiene la oportunidad de interactuar con el sistema de justicia en su día a día, porque la Procuraduría presenta casos ante el sistema de justicia día a día. Entonces tienen una valoración sobre la ética del juez, sobre su nivel de conocimiento jurídico, sobre quién es. Y al momento de elegir, uno de los grandes desafíos es saber a quién tú estás eligiendo, porque ten en cuenta que no todos los miembros del Consejo tienen el roce, la vinculación práctica con los actores del sistema de justicia. Se basan en informes, en informaciones que consideras fiables, de la fuente que cada quien puede tener, pero el procurador es alguien que tiene un conocimiento directo por su ejercicio con la justicia. Y creo que juega un buen nivel de equilibrio el que los jueces sepan que dentro de lo que lo van a elegir está el procurador y trate de fallar en derecho, porque también estarán otros jueces. O sea, no se trata de que el procurador lo elige. Si fuera que el procurador lo eligiera, yo estuviera en contra. Pero que el procurador sea uno de los que pueda votar o tener una opinión, me parece que es sano para el equilibrio, incluso para la prudencia y moderación de los mismos jueces en su accionar. ¿No cree que eso puede generar conflicto de intereses
en la administración del sistema de justicia, tomando en cuenta que el Procurador General de la República, o la Procuraduría General, tiene una función muy específica. Acusar. Tiene que ver con juzgamiento. Formula la acusación para que un poder independiente a él, no dependiente, pues si usted está eligiendo jueces, usted está estableciendo un nivel de relación primario entre el juzgador y el acusador. ¿No cree que eso puede generar conflicto? ¿No sería más saludable tener al procurador fuera de la elección de los jueces, que se sienta representado a través del presidente de la República, que en definitiva, hasta esta reforma, si se aprueba, era su jefe, pero ahora será el propio consejo jefe del procurador? ¿Cómo entender esto? No, es interesante el punto que plantea. Vamos a ver. Primero, el sistema de justicia tiene un consejo del Poder Judicial. Independiente. Que es independiente y que es el que gobierna el tema del ascenso de los jueces y demás. Por lo tanto, ahí no interfiere el procurador. ¿Dónde interfiere el procurador? En el Consejo Nacional de la Magistratura para los altos cargos. Es decir que, digamos, y además es un voto y es una voz. No necesariamente el procurador tiene forma de hacer una mayoría. Yo lo que creo es que da un sentido de balance en la práctica, porque ¿qué ocurre? Mira, hay jueces. Él no tiene una mayoría, pero tú sabes que el procurador usualmente hace 4. Hace 4 porque tiene el presidente. Pero mira, por experiencia práctica te digo que lo que conviene en un consejo es la pluralidad. Que no haya un punto de vista único, que haya una pluralidad, que el tema pueda ser discutido de varias ópticas. Y el procurador, para mí, contribuye con esa pluralidad porque trae a la mesa una experiencia, una visión, que la pueden refutar los otros 2 jueces, que la puede refutar la oposición o aceptar. Pero yo pienso que contribuye, porque te insisto, en esa mesa habrán 4 conocedores directos del sistema de justicia. El juez presidente, el juez o la jueza que es secretaria, y el procurador, y un cuarto que tiene voz y no voto, que es el consultor jurídico. Esas son las 4 gente en un consejo que conocen más al detalle quiénes son los jueces. Los otros no es que parten del desconocimiento. Un presidente de la República siempre es un hombre informado. Un presidente del Senado y de la Cámara es un hombre informado. Y los representantes de la oposición no van a lo loco, hacen su tarea también. Pero te quiero decir, te vuelvo a insistir en el contacto primario, en el conocimiento directo del tema. Son esos 4. Si saca el procurador, solo quedan 2 formalmente y un tercero, que es el consultor, que siempre hay tradición de que en el consejo, aunque el consultor no tiene voto, participa, porque de alguna manera asiste a los presidentes, forma parte del equipo que ayuda a reclutar las actas e incide en la decisión porque habla. Ahora, serían esos 4 los pero que recuerda que, en definitiva, hay gente que está a favor o en contra. De las altas admite cortes, varias opiniones, claro. Digamos, yo tengo la mía, pero no indica que esa sea la palabra de Dios, ¿no? De las altas cortes, solo un porcentaje de los jueces de carrera se reservan, lo otro es la designación política. Eso es un órgano netamente político. Lo es. Netamente político. Son políticos los que pero están ahí, salvo los jueces. Es que se parte de la democracia y los políticos, los partidos políticos son los representantes de la sociedad. No, la discusión no es que no sea político. La discusión es si el Procurador General de la República es saludable al sistema de que esté eligiendo a las personas a las que él le va a someter en definitiva la acusación. Personas que posiblemente se vean en una situación de agradecimiento frente a un procurador que es que lo eligió cuando esos casos lleguen a las altas cortes, o puedan utilizar su influencia, porque no seamos tampoco para bajar línea a los tribunales, porque eso se usa. Bueno, digamos, todos tienen pro y contra. Eso puede ser un riesgo, lo que dices, y es un riesgo dependiendo de nuevo de la conducta de quién sea el procurador o procuradora, porque toda posición en malas manos puede representar un riesgo. Cualquier posición de las del Consejo, no solo el procurador, igual lo puede hacer otro actor de lo del Consejo. Un actor que no tenga los principios, la ética, puede crear un daño. Eso no es exclusivo de un procurador. Ese mismo daño lo puede crear otro, por otros intereses incluso. Es decir, que de nuevo volvemos al mismo punto, que se trata de la idoneidad de la persona. Bueno, lamentablemente se parte de la democracia, pero lo ideal es que elijamos lo correcto, lo que más le convenga al país
y la sociedad dominicana. Señores, vamos a una pausa con esta interesante conversación con Natanael Concepción, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Volvemos en breve. Interesante conversación con don Natanael Concepción, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Y la verdad es, como lo introdujimos al principio de esta conversación, ya el presidente de la República cantó play y pues ahora toca a los diferentes actores tratar de corregir, de asimilar, de preparar esa propuesta que el presidente de la República, a través del Senado de la República, pues introduce al Congreso para una modificación en la Constitución de la República. Yo creo que eso tendrá que ir a una profunda discusión, Junior, donde pues todos los actores intervengan y que, aunque la Asamblea es revisora, es el canal para resolver esto y dirimirlo, al final el Congreso, todos los legisladores van a tener que hacer su gran trabajo. Natanael, son muchos puntos y la verdad es que lo ideal es que logremos llegar a un consenso y que la sociedad pues tenga la mejor constitución. Hablamos de varios temas en los cuales ustedes como Fuerza del Pueblo no están de acuerdo porque entienden que es llover sobre mojado, es lo mismo sobre lo mismo. Pero creo que hay otros temas en que sí pudiera ser necesario la reforma constitucional. Yo creo que en el caso del mismo Procurador General de la República, del tema que estamos abordando actualmente, creo que hablar de ponerlo solo por 2 años de forma inamovible, creo que es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo para que alguien en un cargo haga transformaciones. Y además, ¿dónde está la seguridad de inamovilidad por 2 años nada más? Esa es una de las propuestas. Creo que es un poco irracional. Y pues al final seguir insistiendo en la reducción de los, en este caso de los diputados. Creo que esto está creando un problema, un malestar interno dentro de los partidos políticos, incluso en el mismo PRM. Porque ya he escuchado legisladores decir que si el problema es económico, vamos a reducir otras cosas, otros estamentos de la sociedad dominicana. Vamos a reducirlo para entonces disminuir gastos. Entonces creo que eso va a crear una lluvia que al final, no sé si la idea de todo esto es buscar un chapulín colorado, un salvador, una propuesta salvadora, salomónica, que nos convenga a todos. No sé si esa es la idea al final. No, bueno, mira, tanto Giovanni como querido amigo Junior, yo les diría lo siguiente. Sobre el tema de la reducción de los legisladores, sin duda que preocupa por varias razones. Primero, por lo que te dije, no está claro de dónde se va a reducir. Y segundo, la política, la gente aspira, tiene espacios, quiere representar, quiere crecer. Y bueno, al limitar estos espacios, ¿qué impacto vamos a crear a lo interno de los partidos? Eso también es una duda. Y luego, insisto en la pluralidad democrática. Yo creo que nosotros debemos mejorar el Congreso, mejorar su calidad de los representantes, mejorar su funcionamiento, pero no debilitarlo. Entonces, hay que ver que la propuesta no termine debilitándolo, sino fortaleciéndolo. Y creo que una de las cosas que enriquece a la Cámara de Diputados es su pluralidad, la diversidad que pueda tener ella. Entonces, eso, y luego la reforma y la Constitución te la vemos como un pacto. Por eso cuando el presidente Fernández hizo la reforma en 2010, trató de que fuera un pacto social, político, con toda la fuerza viva de la nación, incluyente. Nosotros entendemos que aunque tú tengas la mayoría que tenga, hay que entender que la Constitución es una norma que ha de ser permanente en el tiempo. Por eso la Constitución no lo puede imponer una mayoría de un momento y petrificarla para todo el futuro. Por eso la Constitución debe ser producto de un pacto. Y creemos que el gobierno, a pesar de los números que pueda tener de legisladores, ha de entender que lo que está planteando no es un cambio en una ley, es un cambio en un pacto social que tiene una vigencia permanente y que, insisto, es un pacto y tiene que ser un pacto amplio, incluyente. Esa es nuestra concepción sobre la Constitución. Viendo rápidamente la carta de remisión, sí, y los considerando del proyecto de ley de reforma constitucional, quizá yo tenía unas expectativas muy altas en tanto la motivación de la necesidad de la reforma. Por ejemplo, el único aspecto que queda un poco claro es referido a las modificaciones que habrá
en el Consejo Nacional de la Magistratura y la nueva fórmula de designación y duración del Procurador General de la República. Eso está más o menos explicado. Pero en lo que respecta a unificación de elecciones, a reducción de cantidad de diputados, no me queda claro por qué hay que hacer esto. En uno solo refiere a que va a mejorar la dinámica de funcionamiento. Yo no sé si ese es un criterio, si es una motivación. Y el otro ni siquiera dice por qué. Y yo no sé, ese aspecto que en principio creíamos que era por un asunto económico, pero ahora resulta que es porque la Cámara parece que la dinámica no funciona bien con tantos legisladores. Y lo otro, todavía no me queda claro por qué queremos unificar las elecciones. ¿Ustedes han podido ver estos elementos? No, tenemos la misma inquietud que usted tiene, o sea, no resulta claro, como tampoco, como decía Giovanni, resulta claro por qué la inamovilidad es de un tiempo, no, o por qué incluso existe la inamovilidad. Digamos, estos son de los aspectos que te hacen entender que la reforma, digamos, resulta innecesaria y que su contenido no persuade a que uno diga vamos a someternos a un proyecto de reforma constitucional en este momento. Sí me sorprende, no sé si quien redactó la carta de remisión le puso un párrafo al presidente y el presidente le pasó por encima, porque dice esa carta de remisión que esta propuesta que someto a su consideración es el resultado de más de 3 años de diálogo continuo con diversos sectores de la sociedad, la cual ha enriquecido la intención original del Poder Ejecutivo. Lo voy a dejar hasta ahí. Yo digo, hace 2 años tú estuviste por acá aproximadamente, Sí. Cuando el presidente de la República sometió al Consejo Económico y Social 7 puntos concretos vinculados al tema de la Constitución. El tema del Consejo Nacional de la Magistratura, el tema de la Procuraduría, el tema vinculado a... En ese momento planteaban el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, sí, ahí voy. El tema vinculado al Poder Judicial y las altas cortes, hacer algunos cambios en términos de requisitos para su integración. El tema electoral solo estaba referido igual a hacer algunos cambios a los requisitos para ser parte del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral. Estaba la iniciativa de legislación popular que se quería reducir del requisito de 2% a 25.000 firmas para que pueda haber iniciativa legislativa popular. Lo otro estaba vinculado básicamente a fortalecer el tema de la administración pública, la transparencia, requisitos para la Cámara de Cuentas, para la Contraloría General de la República. Esos eran los temas que el público conocía, pero parece que no, que estaba incluido la unificación de elecciones y reducción de matrícula de las cámaras de diputados. ¿Ustedes discutieron eso? No, digamos, no. La verdad que cuando vi lo de los 3 años también me llamó la atención, como te ha llamado a ti, Junior, porque bueno, la pregunta era de dónde sale esto, lo de los 3 años, porque la verdad no se ha dado ese proceso de diálogo, de consulta, de discusión. Y como dices, la propuesta que se sometió al CES es distinta a esta propuesta en todo el sentido. O sea, es una propuesta nueva, distinta, que no había sido socializada con los actores del sistema. No lo había sido. Hubo una desconvocatoria de las mesas de trabajo o eso por inercia se disluyó. ¿Qué ocurrió con ese proceso? Mira, hubo un proceso, hubo algunos problemas como de articulación de eso. Por ejemplo, había mesas en las que, tú sabes que las mesas se dan a partir de una propuesta de discusión. Claro. Hubo mesas en las que tardó al llegar la propuesta de discusión y hubieron reuniones en las que no se avanzaba porque faltaba la propuesta de partida. Hubo otras mesas en las que... Esperando al Ejecutivo, imagino. Correcto, o a esa área del Ejecutivo, porque eran las secretarías o los ministerios que tenían que aportarlo. Sí, eso es el Ejecutivo. En ese sentido. Entonces, bueno, hubo otros casos en los que el consenso se hacía difícil, como en esa propuesta de reforma constitucional, que ahí estuvo el contenido, pero evidentemente no eran puntos que permitían un consenso y la oposición decidió retirarse de la mesa. O
sea que hubo distintos motivos, pero en realidad no fue tan productivo como se esperó que fuese, lamentablemente. Entonces, no, me gustaría ya en esta parte, si concluimos, no sé si pasar un balance rápido. El presidente de la República acaba prácticamente de tomar posesión, de reinaugurar un nuevo mandato por 4 años. Alguna gente se ha quedado expectante viendo a ver cuáles son los nuevos cambios, propuestas que pretende hacer el presidente de la República, más allá de decir de que el gobierno del cambio y que el país va a recibir transformaciones desde ahora hasta el 2028. Pero para ustedes, para la Fuerza del Pueblo, tú hablaste ahorita de que en vez de enfocar los cañones, en vez de enfocar el esfuerzo en una reforma constitucional, dedicarle más tiempo a la salud, a la educación, al transporte, a la seguridad. Pero, ¿qué piensan ustedes sobre esos mismos problemas? ¿Cómo el gobierno, con esos mismos problemas, logra tener esa popularidad y ganar fácilmente unas elecciones? Sí, mira, eso es una buena pregunta. Y de hecho es objeto de estudio y de discusión. Nosotros vemos varias cosas. Primero, el gobierno cuando llega enfrenta una pandemia. Es un gobierno nuevo, tiene 16 años esa familia política fuera del poder. Llega, hay una pandemia de por medio, hay otros problemas internacionales y el gobierno fue muy hábil en la capacidad de comunicar esas circunstancias. Y de hecho, cuando tú hacías estudios de grupo focal en la campaña, una cosa interesante era que te decía la misma gente que estaba mal, que no se sentía bien, todo, te describía un cuadro apocalíptico de su realidad, pero te exoneraba al presidente y al gobierno de responsabilidad y te citaba la pandemia y los demás. O sea que esa matriz fue la que permitió que la gente dijera, bueno, ellos son nuevos, tenían 16 años fuera, han tenido mucha dificultad, tienen buenas intenciones, no han podido gobernar, vamos a reelegirlo. Ahí, digamos, ellos lograron capitalizar esa matriz de opinión y de sentimiento en la gente. A la oposición probablemente nos faltó ser más efectivo en poner en contexto esa realidad, pero también hay que entender que en la historia política dominicana y en Latinoamérica mayormente es así, pero sobre todo aquí, desde la transición de la democracia hasta la fecha, solo Hipólito Mejía ha fallado en su primera elección. Sí, es cierto. Los ciudadanos dominicanos son dados tradicionalmente a permitirle otra oportunidad al gobierno, además de que cada gobierno tiene una curva de aprendizaje, y más si viene 16 años. Por lo tanto, este gobierno logró combinar 16 años fuera, logró combinar un presidente que transmitió la imagen de ser alguien con buena intención, que tuvo muchas dificultades, pandemia, toda esta dificultad, y la gente, digámosle, fue indulgente. Bueno, hay un cuadro difícil, pero no te cargo a ti toda la responsabilidad, te doy hasta un chance. Ahora el problema es que ya esa etapa pasó. Ahora el gobierno, la gente espera del gobierno no solo buenas intenciones, sino buenas realizaciones. A mí me parece interesantísima esa reflexión que tú haces. Coincidimos medianamente, porque yo he dicho que los primeros 4 años del presidente Luis Abinader se parecieron mucho a los primeros 4 años de Danilo. Tenían un traje impermeable, sí, nada se le pegaba. Pero veo que hace unos días el líder de la Fuerza del Pueblo dijo que Luis no ganó las elecciones, que la compró. Entonces, ese análisis enjundioso tuyo no se parece mucho a este criterio que es el criterio del presidente del partido, no el tuyo. Eso también tengo que decirlo. No, bueno, yo creo que a lo que he dicho faltó otra parte más, que es, bueno, también hay una cuestión, que es lo que señala el presidente Fernández, que tiene que ver mucho con la forma en que los recursos del Estado también fueron empleados. Es decir, está esto que dije y también está el tema de que un caso quizá más claro, los programas sociales. En la época del presidente Fernández, incluso del presidente Medina, esos programas sociales eran guiados por el PNUD y las tarjetas eran en base a mapa de pobreza y nombre. Ahora son tarjetas que no tienen el nombre de la persona, son al portador y eso permite que puedan ser instrumentalizadas políticamente. Está también el tema de las pensiones especiales, o sea, esta herramienta también han incidido. La oposición, de hecho, depositó en la Junta un documento que se llama de garantías electorales, en el cual ese documento planteaba una serie de puntos estructurales en lo que la oposición entendía que la cancha estaba un poco inclinada en términos de los recursos de publicidad, de los recursos de política social. Es decir, yo creo que fue una combinación de cosas. Yo te dije una
a la que le asigno mucha importancia desde el punto de vista del análisis estructural, porque yo siempre también digo, y lo digo incluso en mi propio partido, que siempre no solo veas lo que el otro hizo, sino lo que no hiciste. O sea, yo siempre creo en ver las cosas de un ámbito más amplio, pero no se debe dejar de reconocer eso que plantea el presidente Fernández, de que todos esos factores influyeron también. No, y lo dijeron en la campaña, fueron reiterativos en decirlo en la campaña. Yo creo que ese tipo de comportamiento hay que superarlo, pero tampoco podemos decir que es único de este gobierno, porque no es la realidad. Lamentablemente lo repitió, que no debió pasar. Y eso no exonera de responsabilidad. Claro, no lo exonera de responsabilidad, eso es así. Ojalá apostemos a que los procesos sean en mucho más igualdad de condiciones para todos los actores. Que a propósito de toda esta reforma, yo no veo a nadie planteando el tema del financiamiento de los partidos políticos, de ver cómo se hace un poco más equitativo la repartición de los fondos públicos, porque es muy difícil para un partido iniciando competir. Sí, cuando no tiene un peso de asignación. Entonces, y es luego complicado. también hay unas trabas que hay que quitar, que es que la ley erróneamente limita los aportes de empresas. Tienen que hacerlo a nivel de individuos. Y creemos que se le debe permitir a las empresas hacerlo, es más transparente. Yo ahí tengo alguna diferencia, Iván lo sabe. Yo creo que al ritmo que va el proceso político y las agrupaciones políticas, que cada día parecen más corporaciones económicas que entes públicos para administrar las cosas públicas, no sé si lo interesante sería, Natanael, que en algún momento discutamos la viabilidad, que durante un tiempo solo los aportes públicos reciban los partidos, a ver si los recuperamos como instrumento de cambio, porque hay un gran déficit. Al final dice una máxima que el que paga manda. No sé cómo manejar ese aspecto. ¿Qué tú crees? ¿Eso es una idea descabellada? Aunque sea momentáneo. Mira, es un problema complejo de la democracia moderna. Te pongo el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos la Suprema Corte puso unos límites al financiamiento privado a las campañas, pero dejó una brecha que entonces se convirtieron en los super PACs. Entonces en Estados Unidos pasa algo muy curioso. De manera directa yo tengo un límite para donar a la campaña demócrata o republicana, pero si nosotros tres nos ponemos de acuerdo y creamos una cosa que se llama super PAC, que es como un comité que desde fuera apoya, no hay límite. Entonces, bueno, ¿qué sucede? El que hizo la trampa. Las campañas son costosísimas porque está el límite que cada quien aporta y luego están los famosos super PACs. Entonces, es un problema complejo de la democracia moderna, no es solo un problema dominicano. Por lo tanto, hay que reflexionarlo en cómo resolverlo a nivel global. Sí, pero el tema está, que creo que Obama en un momento lo dijo, lamentablemente los partidos políticos, los dirigentes políticos, no responden a los electores, responden a sus financiadores, y donde más se manifiesta eso es la democracia norteamericana. Sí. Nosotros estamos atravesando aquí narcotráfico, lavado de activos, dinero sucio en sentido general, está permeando las organizaciones políticas. Se hace muy difícil a un ciudadano común con herramientas o con condiciones acceder a un puesto público o a un puesto de dirección del partido. Y eso es lo que si no es amigo del presidente del partido, si no tiene unos cuartos. Eso es lo que tenemos que luchar por erradicar, porque hay una mejor política y haya mejores políticas, para que haya un mejor gobierno y haya un país más desarrollado. Don Natanael, vamos a agradecer la participación de ustedes en la noche de hoy. Gracias, Giovanni Junior, a usted y a su audiencia. Siempre grato estar con dos panelistas tan acuciosos como ustedes y tan inteligentes. Nosotros agradecidos que usted esté con nosotros aquí. Amigos televidentes, vamos a despedir el programa por la noche de hoy. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.